El río Éufrates, una de las arterias de vida más majestuosas y antiguas de Oriente Medio, se está erosionando inexorablemente, revelando secretos que había guardado cuidadosamente bajo sus aguas durante milenios. Este fenómeno, a la vez alarmante y fascinante, suscita un interés creciente entre arqueólogos, teólogos y científicos. A medida que las aguas retroceden, revelan los restos de civilizaciones olvidadas, ruinas enterradas por el tiempo y los elementos. Pero lo que estos investigadores no anticiparon fue el descubrimiento que sacudiría los cimientos mismos de su comprensión del pasado. Entre estas revelaciones históricas, un hallazgo en particular ha sembrado asombro y miedo, los restos de una criatura gigantesca, cuyas características desafían toda clasificación científica. Su imponente estructura ósea se asemeja a la de una serpiente colosal, pero la extrañeza de su morfología intriga profundamente a los expertos. Ninguna especie conocida, ya sea terrestre o marina, corresponde a esta criatura, que parece pertenecer a un mundo hasta ahora insospechado. Los científicos están divididos. Algunos plantean la hipótesis de que podría tratarse de un reptil marino prehistórico, extinto desde hace millones de años, pero cuya existencia alteraría los conocimientos actuales sobre la evolución. Otros van más allá y evocan historias de leyendas antiguas, comparando esta bestia con dragones mitológicos descritos en textos sagrados y tradiciones orales de todo el mundo. El enorme cráneo, la robusta columna y la anatomía general del animal sugieren una fuerza y una resistencia increíbles. Este descubrimiento causó conmoción en todo el mundo. Durante siglos, la humanidad ha mantenido mitos y cuentos que relatan la existencia de criaturas monstruosas, pero nunca han salido a la luz pruebas tangibles. ¿Podría ser esto una indicación de que estas historias, alguna vez consideradas puramente simbólicas o imaginarias, en realidad estaban basadas en hechos históricos? ¿O este descubrimiento esconde una verdad aún más inquietante, un secreto enterrado que tal vez la humanidad no tenía la intención de revelar? Los eruditos y teólogos reaccionaron rápidamente. Para ellos, el secado del Éufrates no puede reducirse a un simple fenómeno climático o ecológico. Muchos lo ven como el cumplimiento de una importante profecía bíblica. En el libro de Apocalipsis se predice que el Éufrates se secará para preparar al mundo para acontecimientos catastróficos. Esta coincidencia solo aumenta la preocupación y refuerza la idea de que vivimos en una época en la que antiguas profecías están cobrando vida ante nuestros ojos. Las aguas del río, a medida que retroceden, revelan no solo fragmentos de un pasado olvidado, sino también misterios que tal vez deberían haber permanecido ocultos. Pero el asunto no termina ahí. Los habitantes de las orillas del Éufrates informan de fenómenos aún más preocupantes. Varios testigos afirman haber visto una figura inmensa moviéndose justo debajo de la superficie del río. Aunque ninguno fue capaz de distinguir con precisión su forma, todos describen una masa gigantesca que evoluciona con una lentitud anormal, como si una entidad antigua, dormida durante mucho tiempo, acabara de despertar. Algunos incluso afirman que esta cosa parecía estar observando a los hombres, revoloteando cerca de las orillas como si intentara evaluar su presencia. Un sentimiento de miedo visceral se apoderó de los residentes locales. Aún más inquietantes, se han escuchado sonidos extraños que emanan de las profundidades del río, gruñidos guturales, profundos y amenazantes, que no pertenecen a ninguna especie conocida. Estos testimonios recuerdan extrañamente a la descripción del Leviatán, el monstruo bíblico mencionado en las Escrituras. En el libro de Job, esta criatura es representada como un ser invencible, de piel impenetrable, capaz de escupir fuego y sembrar destrucción. Para algunos, estos nuevos descubrimientos confirman que esta criatura mitológica no es solo una simple metáfora del caos, sino una entidad real cuya existencia quedó registrada hace milenios. En el libro de Isaías 27:1 está escrito: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje parece sugerir que Leviatán no sería un ser único, sino una fuerza cíclica, que se manifiesta en momentos cruciales de la historia de la humanidad. La presencia de esta criatura en las aguas del Éufrates podría entonces anunciar la proximidad de un levantamiento profético sin precedentes. Otras señales en todo el mundo parecen respaldar esta preocupante teoría. La acumulación de acontecimientos inexplicables, anomalías climáticas y fenómenos sobrenaturales alimenta la idea de que estamos entrando en un periodo de gran transición. Algunos lo ven como una advertencia divina, una advertencia final antes del juicio inminente.
Pero el elemento más inquietante aún está por llegar. Los exploradores locales, al aventurarse en el lecho seco del río, descubrieron algo aún más desconcertante. Se ha descubierto una abertura subterránea, oculta bajo sedimentos acumulados durante siglos. No se trata de una simple cavidad natural, sino de un túnel cuidadosamente excavado en la roca, una construcción de increíble precisión cuyo origen sigue siendo un total misterio. ¿A dónde conduce este pasaje? ¿Quién lo construyó? ¿En qué momento y con qué propósito? Si este descubrimiento sacude las certezas, también despierta un temor subyacente, y si ciertas cosas, enterradas durante milenios, nunca hubieran tenido la intención de ser reveladas. Los investigadores que entraron por la entrada de este misterioso túnel sintieron inmediatamente una extraña opresión, una sensación pesada e inexplicable que parecía pesar el aire a su alrededor. El silencio allí era tan profundo que absorbía toda resonancia, como si el propio pasaje se negara a dejar salir el más mínimo sonido. Este inquietante fenómeno, sin embargo, fue solo el comienzo de su descubrimiento. Al mirar dentro de las paredes de este corredor subterráneo, encontraron extrañas inscripciones, grabadas con sorprendente precisión. Estas marcas, escritas en un idioma desconocido, parecían desafiar cualquier intento de interpretación inmediata. Algunos de ellos recordaban fuertemente a símbolos encontrados en antiguos textos esotéricos, signos que hacían referencia a entidades míticas, ángeles caídos y criaturas híbridas olvidadas por el tiempo. Este descubrimiento plantea una ola de preguntas inquietantes, particularmente por su posible vínculo con ciertas profecías bíblicas. En el libro del Apocalipsis se menciona a 4 ángeles caídos, encerrados bajo el río Eufrates, esperando pacientemente el momento de su liberación. Este pasaje, en particular, parece hacerse eco de esta revelación mística. Apocalipsis 9, 14-15 declara solemnemente, dijo al sexto ángel que sostenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y los 4 ángeles que estaban preparados para esta hora, este día, este mes y este año, fueron soltados para matar a la tercera parte de los hombres. Si esta cavidad subterránea recientemente descubierta es realmente la prisión de estas temidas entidades, ¿cuáles serían las consecuencias si fueran liberadas? ¿Es el secado gradual del río Eufrates un simple fenómeno natural o un presagio que anuncia el inminente cumplimiento de esta antigua profecía? Estas preguntas, teñidas de preocupación, animan hoy tanto a los estudiosos como a los creyentes de todo el mundo. Pero la extrañeza del fenómeno no termina ahí. Paralelamente a este descubrimiento subterráneo, se están produciendo transformaciones igualmente enigmáticas en la superficie del globo. En los últimos años, los ríos de varios países han sufrido un cambio preocupante, adquiriendo un tinte rojizo, similar al de la sangre. Desde China hasta Indonesia, pasando por Rusia y Estados Unidos, hay informes de estas aguas de colores sobrenaturales. Los científicos han propuesto varias hipótesis racionales para explicar este fenómeno, evocando en particular una proliferación repentina de algas rojas o incluso una contaminación química de origen humano. Sin embargo, para un gran número de personas, esta espectacular transformación es mucho más que un simple acontecimiento natural, es la reminiscencia de un pasaje bíblico que anuncia desgracias. Apocalipsis 16, 4 de hecho menciona, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Por si fuera poco, en varias partes del mundo se han registrado sonidos extraños, similares a trompetas que resuenan en el cielo. Estos ruidos, escuchados por miles de testigos, no parecen tener ninguna explicación científica formal. Algunos describen un tono profundo y distante, otros hablan de un sonido metálico y aterrador que parece venir del mismísimo cielo. Este fenómeno ha dado lugar a muchas especulaciones. En los textos bíblicos, las trompetas se utilizan a menudo para marcar eventos de trascendental importancia, particularmente los mencionados en Apocalipsis 8, 6, y los 7 ángeles que sostenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. ¿Podrían estos ruidos misteriosos ser advertencias celestiales que anuncian trastornos a escala global? Ante la acumulación de estos signos, se extiende cada vez más una convicción: la humanidad atraviesa un periodo de convulsiones profetizadas desde hace milenios. El río Eufrates, mucho más que un simple curso de agua, es una entidad llena de historia y simbolismo. Hoy, a medida que sus aguas retroceden, parecen revelar verdades enterradas que podrían redefinir nuestra comprensión del destino humano.
Pero a la luz de estos hallazgos surge otra pregunta igualmente preocupante. Algunos relacionan este misterioso túnel con los Nefilim, estos gigantes legendarios mencionados en la Biblia. Según el libro del Génesis 6:4, estos seres híbridos son fruto de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estas colosales criaturas fueron vistas como una transgresión insoportable a los ojos de lo divino, y su existencia habría contribuido a la decisión de Dios de enviar el gran diluvio para purificar la tierra. Pero, ¿qué pasaría si algunos de estos gigantes hubieran sobrevivido a esta catástrofe, refugiándose en cavernas subterráneas, ocultas a los ojos del mundo? La idea puede parecer improbable, pero no carece de interés. Si este esqueleto descubierto en el túnel fuera una prueba tangible de que los Nefilim nunca desaparecieron por completo, pondría en duda parte de nuestra comprensión de la historia bíblica y arqueológica. El libro de Enoc, un texto apócrifo que profundiza en la historia de los ángeles caídos y su descendencia híbrida, habla de la existencia de seres sellados en lo profundo de la tierra, esperando el día del juicio final. ¿Será que este lugar, donde se han encontrado antiguas inscripciones y huesos enigmáticos, esté vinculado al destino de los ángeles caídos y los Nefilim? Apocalipsis 9:14-15 advierte contra la liberación de estas entidades. Los 4 ángeles que están atados en la fraternidad fueron liberados para causar la destrucción del mundo. Ante estas inquietantes revelaciones, queda una pregunta: ¿estamos preparados para afrontar las consecuencias de estos descubrimientos? ¿Qué pasaría si estos signos anunciaran el amanecer de una nueva era, marcada por el despertar de un pasado que pensábamos que había desaparecido para siempre? El reloj del tiempo sigue su curso y lo que se desarrolla ante nuestros ojos bien podría cambiar para siempre nuestra percepción de la historia y del destino de la humanidad. El descubrimiento de un esqueleto colosal, los antiguos cuentos sobre Leviatán y las recientes manifestaciones sobrenaturales sugieren que algo siniestro está a punto de revelarse. Si estos ángeles caídos, sellados durante milenios, fueran liberados, la humanidad podría hundirse en una era de caos y oscuridad cuyo alcance no sospecha. Los registros históricos revelan que las civilizaciones que alguna vez prosperaron a lo largo del río Éufrates practicaban rituales de sacrificio para contener fuerzas misteriosas que creían que estaban latentes debajo de la superficie de la tierra. Recientes descubrimientos arqueológicos han sacado a la luz antiguas tablillas con enigmáticas inscripciones que mencionan a los guardianes del inframundo, así como invocaciones dirigidas a entidades cuya naturaleza exacta sigue siendo desconocida. ¿Podrían estas inscripciones estar relacionadas con los 4 ángeles encadenados mencionados en el Apocalipsis? La historia nos ha demostrado repetidamente que lo que se consideraba mito o superstición a veces ocultaba verdades enterradas bajo capas de escepticismo y olvido. Lo que nuestros antepasados describieron como leyendas podrían ser, en realidad, la transmisión velada de conocimientos ancestrales, una advertencia destinada a las generaciones futuras para evitar que cometan lo irreparable. ¿Y si estas civilizaciones perdidas hubieran comprendido la existencia de estas entidades y hubieran intentado, a través de sus escritos y sus ritos, advertirnos del peligro que representaría su despertar? Además, la progresiva desaparición de las aguas del Éufrates no es un caso aislado entre los extraños fenómenos que se multiplican en el mundo. Los ríos se tiñen de rojo sangre, extrañas trompetas celestiales suenan en el cielo y los desastres naturales parecen alcanzar una intensidad sin precedentes. Regiones que hasta ahora no habían sufrido terremotos están registrando temblores inesperados, mientras que los volcanes, inactivos durante siglos, muestran signos preocupantes de despertar. ¿Podrían ser estos trastornos las primicias de la gran tribulación anunciada por las Escrituras? Mateo 24:7 advierte: habrá hambrunas y pestilencias y terremotos en diversos lugares en los últimos días. Al comparar estas palabras con los acontecimientos que observamos hoy, resulta difícil ignorar la posibilidad de que algo mucho más grande se esté desarrollando ante nuestros ojos. La situación actual del mundo parece encajar extrañamente con las descripciones proféticas que han fascinado a teólogos y creyentes durante siglos. Lo que es aún más alarmante es que la humanidad continúa avanzando inexorablemente hacia una crisis global con ramificaciones desconocidas. Los conflictos entre naciones se multiplican, la amenaza de una guerra mundial se intensifica y las tensiones políticas y el malestar social continúan creciendo, llegando a un punto de ruptura inminente. Todo esto resuena con las profecías que anunciaban que antes del establecimiento de un nuevo orden mundial, la humanidad atravesaría un periodo de profundo caos.
Los textos sagrados hablan del surgimiento del anticristo y del establecimiento de un sistema de dominación total, imponiendo una huella a todos aquellos que deseen sobrevivir en la sociedad. ¿Podríamos estar en los albores de esta oscura predicción? Las Escrituras advierten que en los últimos días muchos serán cegados por ilusiones, creyendo que están a salvo cuando en realidad quedarán atrapados en una mentira de proporciones inimaginables. Apocalipsis 13 describe la venida de dos bestias, una del mar y otra de la tierra, llamadas a gobernar a las naciones e imponer su poder. ¿Y si la misteriosa criatura del Éufrates fuera solo un preludio que anunciaba su llegada, la aparición de un esqueleto gigantesco y los testimonios de una presencia aún viva en las profundidades del río son señales de alerta de que los acontecimientos profetizados ya se han desencadenado? Ante semejante serie de hechos inquietantes, queda una pregunta: ¿cuántas señales más necesitaremos antes de aceptar la evidencia? ¿Hasta qué punto seguiremos ignorando estas advertencias, cuando cada día que pasa parece acercarnos un poco más a una realidad que durante tanto tiempo nos hemos negado a admitir? La desaparición del río Éufrates no es un simple fenómeno natural, sino un paso crucial, una antigua profecía que hoy parece cobrar vida ante nuestros ojos. Si el secado de este río sagrado fue predicho milenios antes de nuestra época, ¿qué podemos decir sobre las otras profecías que salpican los textos antiguos? ¿Qué impediría su realización una vez caída esta primera piedra? La humanidad podría estar mucho más cerca de un punto de inflexión de lo que cree. Convulsiones climáticas de una intensidad nunca antes vista, tensiones geopolíticas que se exacerban, fenómenos inexplicables que se multiplican, tantos signos que forman un misterioso rompecabezas, que apuntan hacia un destino inevitable. Ya no se trata solo de interpretaciones o de creencias, sino de una realidad que se revela implacablemente. ¿Estamos preparados para lo que se avecina en el horizonte? El tiempo sigue su curso, y con él, la oportunidad de comprender y anticipar lo que está por venir. El retroceso de las aguas del Éufrates no solo deja al descubierto piedras y arena, sino que revela secretos enterrados durante siglos, fragmentos de un pasado olvidado que podría trastornar nuestra percepción de la historia, la ciencia y el destino de la humanidad. Si todo lo que se ha predicho durante años finalmente se hace realidad, entonces la pregunta esencial ya no es simplemente qué nos espera, sino cómo debemos reaccionar. ¿Estamos preparados para afrontar lo que podría ser uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la humanidad? El despertar es imperativo, porque lo que emerge de las profundidades del pasado bien podría ser la clave para comprender el futuro. La Biblia nos advierte: los tiempos finales estarán marcados por señales innegables, pero aún debemos saber reconocerlas e interpretarlas sabiamente. El secado del río Éufrates, la aparición de criaturas misteriosas, las manifestaciones sobrenaturales que desafían nuestra lógica. ¿Podemos realmente considerarlas simplemente como simples coincidencias? El libro de Lucas, 21, 25-26, predice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones serán presa de la angustia, perturbadas por el rugir de los mares y de las olas. Los hombres desmayarán de miedo mientras esperan las cosas que vendrán sobre el mundo, porque los poderes del cielo serán sacudidos. Si alguna vez hubo un momento para reflexionar sobre estas palabras, es ahora. El Éufrates no es solo un río, es el testigo silencioso de una historia que va más allá de los tiempos, un actor central en las profecías que anuncian la batalla final, la que sellará el resultado de una batalla espiritual librada desde los albores de los tiempos. Su retirada no es solo un fenómeno geográfico, es un mensaje, una advertencia para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. ¿Podríamos estar presenciando la última señal antes de lo inevitable? ¿No son los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor otras tantas piezas que completan el cuadro profético? La respuesta podría estar escondida en las olas desaparecidas, en las sombras del pasado que resurgen hoy. A partir de ahora, la elección es de cada uno: mirar hacia otro lado e ignorar las señales, o prepararse para ellas con lucidez. El tiempo se acaba. Juntos, exploremos estas verdades antes de que sea demasiado tarde.